¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Tenía pendiente de explicaros el Ford Kuga, que he tenido ocasión de poder conducir con detenimiento, con muy buen tiempo y justo antes de que ocurriera el evento desafortunado de que este vehículo tuviera una problemática, un riesgo en muy pocas unidades y localizado con el asunto de un posible incendio de las baterías, algo que ha hecho que Ford tenga que parar la producción del vehículo para encontrar exactamente el fallo y volverlo a producir ya con seguridad y comercializarlo a continuación, cosa que ya está haciendo actualmente. Así que ahora que el coche vuelve a estar en el mercado es el momento de explicaros aquellas cosas que me parecen más relevantes de un vehículo que de entrada me parece muy consistente y muy interesante. Interesante también el hecho de que en la gama Ford Kuga hay una variedad de opciones muy llamativa. Tenemos versiones diésel, tenemos versiones gasolina, pero es llamativo que en una misma gama de producto actualmente tengamos por un lado una versión híbrida enchufable como la que yo he probado con un viaje largo, un Madrid-Barcelona y vuelta. E igualmente tenemos una versión diésel que tiene hibridación ligera, algo que no es muy habitual, pero que empezamos a ver con cierta frecuencia en vehículos diésel. E igualmente también va a aparecer próximamente una versión híbrida convencional con motor de gasolina vinculado a un motor de ciclo Atkinson y las baterías propias de un vehículo híbrido, es decir, algo así como lo que sería equivalente a un Toyota RAV4 en Ford, una tecnología que Ford igualmente, aunque en Europa no sea tan común y habitual, controla desde hace muchos años. Tenéis que saber que en los Estados Unidos es muy habitual que haya muchos vehículos Ford híbrido al estilo Toyota y que de hecho, por ejemplo, en Nueva York el Ford Escape híbrido es un vehículo de lo más habitual para ser usado como taxi y que en Europa ha tenido también su nicho de mercado, por ejemplo, en el Ford Mondeo híbrido, que es un vehículo que se utiliza mucho para coches VTC, para vehículos de taxi privado. Bueno, pues eso también está presente en la gama del Ford Kuga con un motor de 190 caballos de gasolina, pero lo que nos ocupa hoy es la versión híbrida enchufable, que es la más potente de la gama igualmente y que combina un motor de gasolina con un motor eléctrico que le dan más de 220 caballos de potencia. Buscando coche nuevo, entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. Es, como digo, la combinación más potente que tiene ahora mismo la gama Ford Kuga y posiblemente la que va a ser más potente de aquí al final de su vida útil, con un precio, antes de ayudas, que está aproximadamente entre los 36.000 euros y los 40.000 euros según la versión. Yo tuve ocasión de conducir la versión más económica, que está más cerca de los 40.000 euros, como digo, pero a partir de 36.000 puedes conducir esta versión híbrida enchufable. ¿Cuál es la gran ventaja o diferencia? Pues eso, que tenemos una batería de gran tamaño y un motor eléctrico que nos permite movernos de una manera impulsada, puramente eléctrica, en todo el rango de velocidades que son legales en España. Son 14,4 kilovatios hora de capacidad bruta de batería, una capacidad que está bastante bien. Es una de las ventajas de tener un SUV, que tenemos un poco más de capacidad de batería para meter bajo el piso, por 10,6 kilovatios hora de capacidad neta. Hay un salto, como veis, hay una horquilla bastante amplia entre la capacidad bruta y neta. Esto es interesante para que el coche siempre tenga margen suficiente para poder entregar los más de 220 caballos de potencia que tiene, e igual y eventualmente en el futuro, si el vehículo tiene problemas de desgaste de la batería, que puede ser el problema, más que el problema, el desgaste natural de la batería, tener la suficiente capacidad, margen de reserva como para que el vehículo pueda tirar de ella en un futuro y eventualmente. Este es el punto fuerte del Ford Kuga híbrido enchufable, que en trayectos de aproximadamente unos 150 kilómetros de distancia, que sería un poco lo que marcaría el límite, este coche tiene un consumo inferior a un vehículo equivalente que no tenga esta capacidad de hibridación eléctrica y enchufable. Estamos hablando de que el consumo a los 100 kilómetros, una vez agotada la batería, está en el entorno del 1,5 litros a los 100, 1,7 más o menos. No es un consumo que se pueda medir de una manera total en un viaje. Estaríamos hablando del consumo de los primeros 100 kilómetros y a partir de esos 100 kilómetros le ocurre lo contrario, se convierte en un híbrido convencional, solo que por este tamaño de batería tiene mayor peso y por lo tanto va a ser un vehículo que va a consumir más que un coche que tuviera un motor equivalente e incluso un motor con más potencia si está bien afinado. Al final, lo más importante y lo interesante, bajo mi punto de vista, del Kuga es que respecto a la autonomía que homologa en versión puramente eléctrica, que son 56 caballos, es bastante consistente y homogéneo. Estamos hablando de que en las pruebas que yo he hecho, circulando de una manera normal por ciudad, llegando a circunvalación o carretera interior,
es factible hacer entre 40 y 50 kilómetros y normalmente sobre los 45, 46, 48 kilómetros eres capaz de llegar. Son cifras desde luego bastante buenas para que lo que nos encontramos por ahí, en la que muchas veces muchos de estos sub que están raspando los 45 o los 50 kilómetros de autonomía, cuando te vas a circular realmente te quedas con 30 o 30 y pico. No es el caso, tienes esos 10-15 kilómetros extra que pueden marcar la diferencia en una jornada entre encender o no el motor térmico. E igualmente interesante también si por ejemplo haces 100 kilómetros al día, que ya es una cifra importante para desplazarte a tu puesto de trabajo, o haces 60, 80, es decir, al final una distancia en la que vas a tener un pequeño margen para encender el motor térmico porque se te agota la batería. Si tienes la capacidad de poderlo enchufar en tu puesto de trabajo, pues eso, vas a acabar con unos entre 80 y 100 kilómetros de autonomía que te van a permitir poder circular en 100% modo eléctrico, que es a donde realmente se le saca partido al coche desde el punto de vista medioambiental, por eso tiene la etiqueta 0, e igualmente también desde el punto de vista del coste. Lógicamente esto lo vas a hacer, y hay que tenerlo en cuenta mentalmente, a costa de aumentar el número de ciclos en los que la batería va a estar cargando y descargando, con lo cual estamos quitando longevidad, que es una cosa que muchas personas no tienen en cuenta a la hora de utilizar un híbrido enchufable, que precisamente para utilizar todas sus capacidades vamos a tener que estar siempre llevando la batería a los extremos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, que es así, y tenerlo muy claro cuando vamos a comprar un vehículo de este tipo. Como os digo, para mí lo mejor que tiene el vehículo es que es muy consistente a pesar de tener esta carrocería sub, mala aerodinámica, peso alto. El sistema eléctrico realmente funciona muy bien. Solo le pongo un pero al sistema eléctrico, y es un pero que se le puede poner a muchos coches de primera generación, que también me encuentro, por ejemplo, en un Mercedes-Benz, por ejemplo. Otras marcas cada vez lo tienen mejor cuidado, que es el tacto del acelerador y el freno. Entrando ya a valorar un poco cómo se conduce el Kuga, me encuentro que en el tacto del acelerador no hay ningún problema, salvo cuando estamos haciendo maniobras. ¿Qué ocurre? Que cuesta mucho modular el tacto, la aceleración pequeña, la aceleración suave para hacer una maniobra de aparcamiento. O no acelera o acelera de una manera demasiado brusca. No tiene esa parte, digamos, de potenciómetro progresivo en la que puedes modular, como ocurre en muchos coches eléctricos bien hechos ya, como puede ser cualquier Tesla, por ejemplo, o como puede ser igualmente un Mazda MX-30. Eso sería un punto claramente a mejorar en este coche. Y por otro lado también en la frenada ocurre lo que le pasa a muchísimos coches eléctricos e híbridos enchufables, es que el tacto de freno es irregular. Tiene distintas mordientes y según vas haciendo más o menos presión para frenar más o menos, siempre tienes la sensación de que tienes que ir con mucho tiento a la hora de pisar al principio, porque a veces parece que te pasas y te puede acabar dando pues una frenada más brusca de lo que buscabas, para luego parece dar la sensación de frenar menos. Es como si estos frenos, el tacto que nos transmiten al pedal, fuera tan artificial y fuera con retraso incluso, que nunca tenemos la capacidad de saber exactamente cuánto está frenando el coche, y no hay una linealidad a la hora de tener que nos permita modular la frenada de una manera lo más progresiva posible. Estas serían las dos grandes cosas que yo le achacaría a un vehículo que, por lo demás, como le ocurre a otros muchos Ford desde el punto de vista de la dinámica, dos cuestiones básicas. Me parece un coche lo suficientemente confortable, yo no tendría ningún problema con él, pero siempre está un poco más orientado a las prestaciones dinámicas, es decir, a contener más la carrocería, y no es un vehículo que esté especialmente pensado para el confort. O dicho de otra manera, hay coches en el mercado como un C5 Aircross, que es un vehículo extremadamente pensado para el confort, con los amortiguadores de topes hidráulicos, o el mismísimo Skoda Kodiaq, que van a dar un mucho mejor resultado en ese aspecto. Es un vehículo que está más pensado para una conducción en la que la carrocería está bien contenida y se puedan tomar las curvas con un poquito más de agilidad. Para eso es muy importante, si queremos que el coche vaya bien, por experiencia, que las ruedas que compremos sean unas ruedas de verano, no sean unas ruedas de all season o unas ruedas mixtas para ir al campo, salvo que necesites el coche para ir al campo, que yo me apuesto a que la mayoría no lo vais a necesitar. Es interesante poner unas ruedas de verano, porque con las ruedas all season la mezcla entre una suspensión tirando a dura y que contienen el balanceo, con unos neumáticos con un flanco muy blando que tienen mucha deriva, hace que sea un vehículo desagradable de conducir. Bueno, por lo demás, otra cosa interesante a nivel de conducción, y esto es mejor, es que el aislamiento acústico del vehículo es bastante bueno, con lo cual para viajar me parece un coche agradable e interesante, más allá de estas particularidades que os he dicho. Evidentemente en un viaje Madrid-Barcelona o viceversa, como he hecho yo, el consumo, cuando termina de utilizarse la batería, pues puede estar en el entorno de entre los 7,5 y 8,5 litros, que sería lo normal en un vehículo de este tamaño, con algo menos de potencia que no vamos a poder aprovechar si tenemos la batería prácticamente descargada, salvo en aceleraciones profundas y puntuales a fondo.
Bueno, sabed también, casi anecdótico, pero todos estos vehículos tienen una cosa parecida, que es que en el interior tenemos en la instrumentación informaciones añadidas para poder saber en qué estado está la batería, cómo la estamos gestionando, qué modo de conducción estamos siguiendo. El consumo se divide entre kilovatios hora y litros, hay que sumarlo. E igualmente también tiene pequeñas particularidades con muy poca cosa a nivel de ornamentos, y lo más importante es que el cambio automático va por una rueda en lugar de una palanca como en el resto de vehículos de la marca. Son 4 los programas de conducción que tiene el Kuga. Los 2 más habituales son el programa híbrido y el programa puramente eléctrico, en el que el coche se mueve con impulsión eléctrica, salvo cuando considera que es más eficiente hacerlo de otro modo. Y por otro lado tenemos el modo de retener el motor de gasolina, es decir, retener en este caso, mejor dicho, la batería, para estar funcionando con el motor de gasolina de una manera constante, lo cual puede ser interesante para guardarnos batería si vamos a circular por una zona que sea obligatoria de bajas emisiones. Y tenemos un cuarto modo con el que podemos recargar la batería con el motor de combustión, que es un modo muy poco eficiente, pero justamente nos puede ayudar, si tenemos descargada la batería y no podemos cargarla, a poder cargar la batería lo suficiente como para poder circular por una zona de cero emisiones o, por ejemplo, por un garaje, si por el motivo que sea no queremos emitir nada. ¿Cómo va el Ford Kuga en cuanto a equipamiento y en cuanto al interior? Bueno, yo os puedo decir que a mí me parece un coche que está bastante bien hecho, mejor que el resto de los Ford, sin grandes aspavientos. Su sistema multimedia y como todos los interfaces de comunicación con el conductor, a mí me parece que están muy bien resueltos y que es un coche que está pensado para que el conductor pueda manejar y encontrar las cosas de una manera fácil. Botones grandes, posibilidad de apoyar los pulgares para poder tocar la pantalla táctil mientras estamos conduciendo de una forma cómoda y segura, y otros muchos pequeños detalles que te dan la imagen de que Ford se preocupa por la seguridad y el confort del conductor. Y a nivel de habitabilidad como vehículo SUV, pues luces y sombras. En las plazas delanteras hay espacio de sobra, aunque no es especialmente ancho, ya tienes que ser muy voluminoso para no caber dentro, con el plus de altura que tiene el vehículo, y es especialmente generoso en las plazas traseras. Este es uno de esos coches en los que se apuesta más por dar mucho espacio atrás a los ocupantes que por darle al vehículo mucho maletero. De hecho, el Kuga normal tiene 475 litros, que es una cantidad que está claramente superada ya por otros muchos vehículos, y este híbrido enchufable en concreto tiene 411 litros de capacidad, que es una capacidad bastante pequeña para un vehículo de su tamaño, para un vehículo SUV, pero manda por el hecho de tener el sistema de propulsión eléctrico por la parte de abajo, lo cual le resta ese doble fondo que tan útil es. Por lo demás, todo esto se vuelve a favor en lo que se refiere a las plazas traseras, porque tenemos un espacio para las piernas de los mejores, está entre los 2 mejores que hay en su categoría, y por lo tanto ahí sobresale respecto a los demás por el mimo y el cuidado que tiene para los ocupantes de estas plazas. Así que estos son básicamente los fundamentos y las informaciones más interesantes del Ford Kuga. A mí me parece un vehículo muy recomendable y muy interesante, y a mí me gustaría ahora poderme subir a un Kuga híbrido a secas para poderlos comparar y ver cuál es la diferencia de consumos cuando la batería está cargada y cuando no. Pero eso espero que sea próximamente, y que además podamos compararlo con algunos de sus muchos rivales que están saliendo al mercado ahora mismo, como por ejemplo el muy llamativo Hyundai Tucson. Así que nada, eso será en un próximo vídeo, amigos. Si os parece, os invito a que os suscribáis, os invito a que sigáis el canal, y nos seguimos viendo aquí con informaciones interesantes que espero que sean de vuestro máximo interés. Muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo, amigos. Adiós.